Entonces, justamente el tema relacionado ahora es hipótesis, operacionalización de variables y matriz de consistencia. Esto es lo que ustedes tienen que agregar a su trabajo que tienen hasta ahora. El trabajo que tienen hasta ahora está marco conceptual. Le van a agregar la hipótesis, la operacionalización de variables y la matriz de consistencia. Bien, hasta ahí se presenta el día 8 de noviembre, ¿ya? Tanto en la práctica PS2 como en la exposición de la primera jornada de investigación. Bien, vamos a ver en qué consiste la hipótesis. Justamente el por qué, el para qué, la formulación y el planteamiento de la hipótesis. Estudiantes, en un trabajo de investigación de tipo cuantitativo, como el que van a desarrollar ustedes en ingeniería civil, obligatoriamente hay que contrastar una hipótesis. En los trabajos de enfoque cuantitativo o de tipo cuantitativo, cuando son descriptivos predictivos o cuando son trabajos correlacionales o trabajos explicativos o aplicados, se tiene que obligatoriamente formular una hipótesis y contrastarla, probarla. Cuando el trabajo es descriptivo puro de una sola variable, no existe la necesidad de formular una hipótesis. Se puede hacer, pero no es obligatorio, no es necesario formular la hipótesis. Entonces, ¿para qué tipo de trabajos se formulan hipótesis? Trabajos de tipo cuantitativo, que pueden ser descriptivos, predictivos o propositivos, o de tipo correlacional, explicativos o aplicados. Entonces, primero tengo que saber qué es una hipótesis. Hipótesis es una proposición. Hipótesis es una afirmación a priori. Muchas veces hay estudiantes que se les dice cuál es tu hipótesis y su respuesta es, y eso lo hemos tenido recientemente en tesis 2, si todavía no hago el trabajo, ¿cómo voy a responder? ¿Cómo voy a decir cuál es la solución si todavía no he realizado el trabajo? Pues esa es la naturaleza de un trabajo de investigación de carácter científico. Es poder decir qué es lo que va a ocurrir, cuál va a ser, cuál es la posible solución. Pero eso no sale o no es idea de la persona simplemente porque se le ocurrió, sino que la hipótesis se formula a partir de información científica que se puede obtener a través de artículos científicos, a través de investigaciones publicadas en revistas indexadas, de libros. Entonces, me va a permitir formular la hipótesis de investigación. Voy a poder decir cuál es la solución al problema. Voy a poder pronosticar, voy a poder predecir. Es uno de las aspiraciones de la ciencia, el predecir, el pronosticar. Pero ¿cómo lo puedo hacer? En base a información. Si yo conozco muy bien la variable, si yo tengo conocimiento teórico de ella, yo voy a poder formular la hipótesis. Y la hipótesis tiene que estar vinculada al problema general de investigación, que viene a ser la posible solución del problema. Y al objetivo general de la investigación, que es con respecto a la acción, la actividad que se va a realizar para poder encontrar la solución al problema. Entonces, en una estructura de un trabajo de investigación de carácter científico, está
el título, el problema general, los objetivos generales, o el objetivo general, perdón, y la hipótesis general. Entonces, deben estar vinculados los 4 elementos. Si esa estructura está bien hecha, entonces yo voy a saber qué es lo que voy a hacer y cómo voy a desarrollar el trabajo de investigación. Y la hipótesis nos podemos plantear de diferentes maneras. Va a depender del problema de investigación. Si el problema de investigación es cuál es el diseño de la estructura tal, entonces la hipótesis sería el diseño de la estructura es tal. Es la respuesta afirmativa. Si mi hipótesis es cuáles son los resultados del estudio de suelos, si mi problema es cuáles son los resultados del estudio de suelos, la hipótesis sería los resultados del estudio de suelos. Si mi problema es cuál es el porcentaje óptimo de material que se debe agregar al concreto, la hipótesis sería el porcentaje óptimo es tanto. Esa es la hipótesis. Así de esa forma, simple. Algunos colocan el problema de investigación, ¿cuál es el diseño? Y la hipótesis, ¿existe diferencia significativa entre bla, bla, bla? No. El problema, ¿cuál es el diseño? La hipótesis, algunos lo plantean, si se le agrega tanto por ciento de tal material, entonces genera resistencia en el concreto. No, esa no es la hipótesis. Si el problema es cuál es el diseño, entonces la hipótesis sería el diseño es. ¿Cuál es el porcentaje máximo? El porcentaje máximo es tanto. ¿Cuál es la influencia de A en B o de X en Y? Entonces, existe influencia directa de X en Y. ¿Cuál es la relación entre X y Y? La relación entre X y Y es positiva, es negativa, es directa, es inversa. Así se formula la hipótesis. Entonces, ahí no hay ningún inconveniente, es recontra sencillo, fácil. Y para eso, vuelvo a repetir, debemos tener en cuenta información científica, de artículos científicos, de trabajos de investigación como tesis, libros, para poder formular la hipótesis correcta. Y cuando uno formula la hipótesis, la tiene que contrastar, tiene que probar la verdad o falsedad de la hipótesis. La hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa. Sí. Profesor, si la hipótesis es falsa, ¿significa que mi trabajo no sirve? ¿Significa que está mal, profesor? No. La hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa. El hecho de que nosotros probemos que es falsa no significa que el trabajo no sirva. Hemos probado que es falsa, hemos demostrado lo contrario. Y de repente hemos abierto la posibilidad o la puerta para más investigación. O para de repente, de una manera, evidenciar o de alguna manera
descubrir o poner a descubierto un trabajo de repente que ha utilizado información sesgada. Puede ser, pero lo más probable es que si demuestro que la hipótesis es falsa, lo más probable es que no haya procedido correctamente. Lo más probable es que no haya buscado información válida y confiable. Lo más probable es que no haya realizado una investigación exhaustiva, una búsqueda exhaustiva de los antecedentes, de los libros, de los artículos científicos. Lo más probable es que no haya revisado gran cantidad de documentos, lo haya revisado, lo haya entendido, lo haya de alguna manera comprendido lo que está escrito, la aplicación y cómo se desarrolla. Eso es lo más probable. Porque cuando uno revisa de manera exhaustiva trabajos de investigación, libros, información sobre lo que está desarrollando como trabajo de investigación, pues lo más probable es que no se equivoque. Y lo más probable es que la hipótesis sea verdadera. Si logramos probar que es verdadero, pues bien, ampliamos más el conocimiento sobre la variable, sobre las variables o sobre el tema que estamos desarrollando. Pero si es falsa también ganamos información, obtenemos información relevante. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero repito, ¿existe la probabilidad de que yo pruebe que la hipótesis es falsa? Sí, pero es mínima, porque la información que yo utilizo para formular la hipótesis debe ser información válida, confiable. Debe ser información científica, señores. Así de fácil. Y entonces ahí va la probabilidad de error o de que probemos lo contrario. Es mínima. Lo más seguro es que la hipótesis sea verdad. Si yo hago un pronóstico, hago una predicción sobre lo que va a ocurrir en base a un modelo matemático, con un coeficiente de determinación alto o de ajuste alto, lo más probable es que no me equivoque. Puede ser que me equivoque, sí, pero la probabilidad es mínima. Si es que utiliza la información adecuada, si es que lograba analizar la información de manera adecuada, si he logrado construir el modelo que se ajusta a los datos. Entonces, es muy difícil que me equivoque. Bueno, la probabilidad de que me equivoque es pequeña, es mínima. Entonces, es muy necesario tener en cuenta esto cuando formulamos la hipótesis. Repito, la hipótesis es una proposición, es una afirmación. Si mi pregunta es ¿cuál es el diseño? Entonces la hipótesis es el diseño es tal. Si mi pregunta es ¿cuál es el porcentaje óptimo? La hipótesis es el porcentaje óptimo es tal. Así de fácil. Hay hipótesis también, por ejemplo, si se aplica tal cosa, entonces se logra tal cosa. Pero eso ya son trabajos aplicados, trabajos experimentales, preexperimentales. Si agrego tal aditivo, entonces genero tal resistencia. Si se agrega tal aditivo, entonces pasa tal cosa. Entonces, eso es una hipótesis.
Y nos ponemos en diferentes situaciones de acuerdo al tipo de investigación que estemos realizando. Pero con respecto a lo que ustedes vienen haciendo y la formulación de sus objetivos, de sus problemas específicos, la hipótesis sería, ¿cuál es el diseño? El diseño está aquí. ¿Cuáles son los resultados del estudio topográfico, del levantamiento topográfico? Los resultados son tal, planimetría, altimetría, tal, mencionarlo. Esa es la hipótesis. De tipo aplicado explicativo, sí, ocurre tal cosa, entonces es una hipótesis. Sí, entonces. Si es correlación, existe relación, influencia, correlación entre X e Y. Entonces, no hay ningún inconveniente en el momento de formular la hipótesis, pero para poder formularla hay que tener gran cantidad de información sobre lo que estamos haciendo. Profesor, no puedo encontrar las palabras adecuadas para formular la hipótesis, pues porque no ha buscado gran cantidad de información, porque no conoce el tema a profundidad. ¿No? Como un estudiante yo le decía, pues, si no sabes en qué consiste eso, no sabes esperar. Si yo les digo, dibujen un elefante, si nunca han visto un elefante, ni en fotografía, por ningún lado, nunca han visto un elefante, ¿cómo van a dibujar un elefante? Si no conozco el tema, ¿cómo voy a formular el problema de investigación, los objetivos, la hipótesis? Es difícil. Y si no consigo la información, si no investigo, entonces eso va a ser imposible. Así de fácil. Entonces hay que tener en cuenta eso, chicos. La hipótesis es una proposición, es una afirmación acerca de, a priori. ¿Bien? Y está sujeta a prueba, está sujeta a contrastación, está sujeta a ser probada. Puede ser verdad o puede ser falsa. Puede ser verdadera o puede ser falsa. Bien, repito, si logran demostrar que es falsa, ¿significa que el trabajo está mal? No, pero tiene que ser una revisión exhaustiva si realmente es falsa. Bien. Vamos a ver un ejemplo aquí. Esta es una tesis de Moquegua. Lo he puesto para que ustedes lo aprecien y vean cómo se formula el problema, el objetivo y la hipótesis. Y vean, miren, también hay algunos errores que se cometen, son tesis aprobadas. Cada universidad tiene su formato, cada universidad tiene su línea de investigación, cada universidad tiene marcados los objetivos en cada una de las líneas. Es muy diferente, el Colegio Civil de Moquegua, de la Universidad de Moquegua, pues tiene su propia línea de investigación, tiene sus objetivos enmarcados en esa línea. Y no son las mismas líneas ni los mismos objetivos que tiene la Universidad San Juan Bautista, ¿no? Privada San Juan Bautista. Entonces, cada universidad es autónoma, tiene su propio formato de investigación, pero es seleccionado un tema. Que esto no sirva para que alguien diga, no, profesor, pero usted puso ese tema, ¿no? Y no se ajusta con la línea de investigación. Vuelvo a repetir,
de otra universidad. Lo he puesto para ver un ejemplo de cómo formular la hipótesis. Y justamente les dije debe estar vinculada con el problema general y objetivo general. Miren, ahí lo tenemos los tres. El problema general dice cuál es el comportamiento del asfalto variado con material reciclado neumático. El objetivo general dice analizar el asfalto variado con material reciclado. Y la hipótesis general dice el comportamiento del asfalto variado con material reciclado neumáticos en aplicación de pavimentos mejora su comportamiento. Bien. La pregunta es cuál es el comportamiento. ¿Cuál sería la hipótesis? Si yo me pregunto cuál es el comportamiento, en la hipótesis sería mejora su comportamiento. Si yo me hago la pregunta cuál es el comportamiento, entonces yo diría el comportamiento es tal. Nada más. Si el problema general es cuál es el comportamiento del asfalto variado, el objetivo general sería analizar el asfalto variado, yo iría por la cuestión de determinar el comportamiento. O analizar en todo caso el comportamiento del asfalto. ¿Se dan cuenta? Entonces, oye, ¿y cómo encuentro la palabra adecuada? Pues tengo que saber de qué trata. Cuando uno formula la hipótesis, es una consecuencia lógica, ¿sí? Entonces, en el caso del problema general, los problemas específicos que ha planteado ese señor, ¿cuál es el diseño de la mezcla de asfalto considerando el componente del caucho reciclado de neumáticos? ¿Y cuál es el resultado de la mezcla de asfalto tradicional con el asfalto variado? Y objetivo general, analizar el asfalto, objetivos específicos, obtener diseño, comparar la mezcla, hipótesis general, el comportamiento del asfalto variado, mejora su comportamiento mecánico, hipótesis específicas, el diseño de la mezcla de asfalto considerando componente, mejora su comportamiento mecánico. El diseño de la mezcla de asfalto tradicional con el asfalto variado, con cauchos neumáticos reciclado, mejora el comportamiento físico-mecánico. ¿Es correcto esto? De repente, ¿lo han revisado un jurado? ¿Lo han aprobado? Sí, pues, bajo su criterio correcto. ¿Se puede mejorar? Sí. De repente falta agregarle una pregunta más para poder lograr el objetivo, el problema, para poder responder a la pregunta, ¿cuál es el comportamiento? Si yo me hago la pregunta, ¿cuál es el diseño de la mezcla? En el objetivo obtener el diseño, ¿no sería elaborar, realizar? Si la pregunta es ¿cuál es el resultado? En el objetivo sería no comparar la mezcla, sino determinar. Y si la pregunta es ¿cuál es el diseño? La hipótesis sería el diseño es tal. Si la pregunta es ¿cuál es el resultado? Entonces en hipótesis el resultado de la mezcla de asfalto es tal. Entonces, se dan cuenta, es sumamente sencillo. Y si yo lo hago de esa forma, pues tengo una estructura bien elaborada, porque sé lo que voy a hacer, sé lo que voy a desarrollar. De esa forma, se debe plantear las hipótesis de investigación, tanto la hipótesis general como la hipótesis o las hipótesis específicas. ¿Bien? Entonces, chicos, esto es con respecto a hipótesis. Y ustedes tienen que formular en su proyecto de investigación la hipótesis general y las hipótesis específicas. Para poder operacionalizar la variable hay que identificar cuáles son las variables que intervienen en el trabajo de investigación.
Generalmente cuando uno plantea un problema de investigación lo tiene que hacer en base a la relación que existe entre dos variables o más. Generalmente se aplica el criterio de Krillinger, donde se establece la relación entre dos variables, pero no siempre. En los trabajos cuantitativos, descriptivos puros, tiene una sola variable. Y no es menos el desarrollar trabajo de una sola variable. Entonces, son trabajos de investigación de carácter científico. Son básicos, sí, pero existen. Generalmente los trabajos de ingeniería son explicativos o aplicados, ¿no? Pero también, por ejemplo, el hacer un diseño es un trabajo descriptivo. Entonces, hay que saber identificar la variable. Yo tengo dos variables, identifico cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. Y si tengo una sola, pues ahí tengo que ver qué tipo de variable es. Y es muy importante entender que las variables que intervienen en un trabajo de investigación son complejas, no son simples. Simple sería pues que yo te diga, determina el color de la pared, color de cabello, estado civil, peso corporal, subes una balanza. En fin, esas son sencillas, fáciles. Pero si hablamos ahora de variables de asfalto variado o material reciclado de neumáticos y pavimento flexible, ya son variables complejas. Entonces, ¿cómo vamos a poder medirla? La dividimos, la desmembramos, la partimos en varios pedacitos, de tal manera que podamos medir cada uno de esos pedacitos, obtener información cuantitativa para poder medirlos y posteriormente en su conjunto medir la variable. Esos pedazos o pedacitos se le llama subvariables, que en investigación se le conoce como dimensiones. En este caso, por ejemplo, las dimensiones de asfalto variado son propiedad mecánica de asfalto variado, porcentaje de caucho reciclado y neumático, estabilidad y fluencia. Eso es lo que considera el autor. De repente más o menos, no lo sé, pero habrá que revisar información sobre eso. Pavimento flexible ha considerado las mismas dimensiones. ¿Es correcto? Pues revisemos información para ver si es correcto lo que está ahí. Con respecto al diseño metodológico, ellos han puesto un diseño cuantitativo descriptivo no experimental, miren. Pero, pero observemos uno de sus objetivos, a ver, para ver si es no experimental. Comparar la mezcla de asfalto tradicional con el asfalto variado con caucho de neumático reciclado. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un grupo control y un grupo experimental. Es un trabajo experimental, no es no experimental. Voy a manipular la variable. Y además aquí puedo generar más grupos experimentales porque debo determinar el porcentaje óptimo de caucho. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, por ejemplo, hay un error, ¿no? Pero una tesis aprobada, sí, pues, bajo este criterio se ha aprobado. Pero se dan cuenta que las cosas se deben mejorar y va a depender del punto de vista. Si ustedes comienzan a revisar la tesis, van a ver fallas. Sí. Entonces, ya hicieron esto. ¿Hasta dónde han llegado ellos? ¿Qué es lo que ellos han investigado? Entonces, a partir de ahí comenzamos nosotros. Ese es darle el criterio de originalidad. En los trabajos de investigación en civil, antes solamente cambiaban, ¿no? 3 pisos por 4 pisos, ya era un tema diferente. O cambiaban una vivienda de 4 pisos en Ica y una vivienda de 4 pisos en Lima, ¿no? Porque lo cambiaban de lugar, de ciudad, ya era una tesis diferente. Antes era eso. Ahora no. Ahora ya, pues, ¿no? Hay diseños de viviendas multifamiliares. Existen ya. Entonces no lo han hecho agregando un material que se puede encontrar en la ciudad tal.
y su gran producción contamina el medio ambiente. Entonces, para reducir eso, podemos utilizar ese material. Ah, entonces, ahí sí estoy proponiendo un producto nuevo, algo innovador. O ya existe en otro sitio, pero yo voy a crear un método para poder aplicarlo. Un modelo. Entonces, ese es el aporte científico. Sí, ya lo están aplicando en Europa. Perfecto. Está funcionando. Pero si yo lo traigo para aplicarlo tal como es, claro, va a funcionar. De repente va a solucionar problemas o varios problemas de la sociedad. Tiene implicancia social, pero tiene implicancia académica, tiene implicancia científica. Ah, no, lo están aplicando de esta forma, pero yo tengo una nueva metodología. Yo tengo un modelo que va a servir para aplicar justamente esa tecnología acá en el Perú. Entonces ahí cambia la cosa, tienes una propuesta, hay una implicancia científica. ¿Bien? Eso cuando uno realiza un trabajo de investigación hay que tener, justo le decía, hay que cuestionarse siempre. Como le decía a sus compañeros, pues puedo hacerme gran cantidad de preguntas para poder responderme y decir, sí, es factible, lo puedo hacer. Bien, pero siempre hay que estar cuestionándonos eso, no es malo. El preguntarse, ¿realmente lo voy a poder hacer? ¿Tengo la capacidad para hacerlo? Económica, recursos, capacidad sobre conocimiento también, claro. Bien, entonces, debo conocer bien la variable, debo dividirla, desmembrarla, desmembrarla, partirla en varios pedacitos, dividirla en subvariables para poder medirla, para poder manipularla. ¿En qué consiste la operacionalización de variables? Simple, estimados estudiantes, es el medir la variable. Ahí en la guía del proyecto de investigación hay una tabla y generalmente las tablas contienen esta información que está acá. Variables, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores y escala de medición. Por ejemplo, si mi variable es pavimento flexible, aquí iría pavimento flexible. Aquí iría su definición conceptual de un libro. Según Vázquez 2020, dice que pavimento flexible es tal, 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 tal cosa. Definición operacional. El pavimento flexible consiste en tal, 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 tal cosa y a, se va a diseñar para aplicarlo, implementarlo en los tramos de la carretera tal, de tal, tal, tal manera. Esa es la definición operacional. O sea, adaptarlo, aplicar esa definición conceptual en la realidad, en términos operacionales que lo haga medible, cuantificable. Y las dimensiones son subvariables, las cuales al final voy a medir cada una de ellas a través de los indicadores. Son valores cuantitativos, datos que me van a permitir medir las dimensiones y por ende medir la variable. Pero esos indicadores y las dimensiones están estrechamente relacionados con los objetivos específicos. Objetivo específico número 1 dice, ¿cuáles son los resultados de un estudio topográfico? Muy bien. Entonces,
Los indicadores en la tabla de operacionalización de variables me deben ayudar a encontrar, a obtener las respuestas para poder lograr el objetivo 1. ¿Cuáles son los resultados del levantamiento topográfico? Objetivo número 2, tal cosa. ¿Dónde están los indicadores que me van a permitir lograr ese objetivo? Y la escala de medición, pues es una escala de medición estadística. Puede ser nominal, ordinal e intervalo de razón. Nominal cuando las cualitativas no tienen orden. Ordinal cuando las cualitativas tienen un orden estricto entre sus categorías. De intervalo cuando la variable es continua de origen convencional. Puntuaciones de un test, de un examen. Coeficiente intelectual. Temperatura. Continua de origen convencional se mide en escala de intervalo. Escala de razón están las de origen natural, discretas y continua de origen natural. Entonces, eso hay que tener en cuenta también. Entonces, yo puedo decir si el indicador es tal cosa, vamos a poner número de veces. Escala de medición de razón. Si es planimetría, escala de razón, es cualitativa. Si son distancias, escala de medición de razón. Si es temperatura, escala de medición de intervalo. Entonces, es sumamente sencillo. Y también tenemos la matriz de consistencia, que es un instrumento muy importante en un trabajo de investigación, porque presenta de manera clara, completa, concisa, lo que se va a desarrollar en el trabajo de investigación. Y entonces ahí evidencia también el vínculo que debe haber entre el título, el problema, el objetivo, la hipótesis. En la guía de investigación está el formato de la matriz de consistencia. Entonces lo que ustedes van a hacer es colocar el nombre, su nombre, el asesor, el local, chincha o ICA, el tema, que es el título de la investigación. En el caso de problemas general, yo sugiero que en el documento que usted presente, en el problema general, le ponga PG y escriban el problema. Problema específico 1, si PE1, PE2, PE3, etc. Objetivo general, OG, específicos o E1 o E2, pueden poner de esa forma. Y ojo, están vinculados con el problema. El objetivo general sale de acá. El objetivo específico 1 sale de acá. Y así esa forma. La hipótesis es la solución. En el caso de hipótesis general, al problema general. En el caso de las hipótesis específicas, a los problemas específicos. Y aquí van a colocar la variable. Si hay dos variables, ¿cuál es la independiente y cuál es la dependiente? Si hay una sola, coloco solo esa variable. Y tengo que colocar sus indicadores. Pero para colocar sus indicadores, primero tengo que saber cuáles son sus dimensiones. Hasta acá se avanza en el trabajo que van a presentar ustedes en la práctica calificada número 2. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, por favor, pueden hacerla. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Chicos. Sí, ingeniero, tengo una duda. El tamaño Dime. de letra, todo esto aparece en la guía, el tamaño de letra. En la guía está el tamaño de letra, también deben revisar ya las referencias, qué porcentaje necesitan de artículos científicos, qué porcentaje de artículos o de investigaciones que van a revisar deben estar en inglés. Todo eso deben ir revisándolo, ya está en la guía. Esa era otra duda que tenía también, ingeniero, porque hay artículos que nosotros que buscamos en inglés, eso lo colocamos en su mismo idioma, en referencias, o lo Claro. traducido No, al español ya. no, y la referencia tiene que estar en el mismo idioma.
Ah, gracias, ingeniero. Sí, esa era una duda que tenía. Pero cuando ustedes lo coloquen en los antecedentes, en la base teórica, debe ser traducido, pero parafraseado. ¿Ya? No vaya a ser que por ahí escuché una tesis en una universidad que un trabajo en inglés lo han traducido al 100% y no ha pasado el Turnitin, el sistema antiplagio, pero solamente está traducido al castellano. Y eso no es correcto. Todo lo que se hace acá se tiene que parafrasear, pero citar correctamente, referenciar correctamente. Si yo explico algo que otras personas han elaborado, han hecho, no hace que yo me haga dueño de ese producto. Si otra persona lo hizo, yo lo voy a explicar con mis propias palabras, pero voy a colocar quién lo hizo, quién es el autor, quién es el que ha logrado hacer eso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Se va a pasar el URCU también para ver el porcentaje de coincidencias o antiplagio, ¿ya? O plagio. Si sobrepasa el 25%, pues su trabajo está desaprobado. Ni por más que me digan, profesor, está bien hecho, mire, todo, sí, pero tiene más del 25%. Dime, Augusto, Pretel, dígame. Ingeniero, ¿qué tal? Ingeniero, estoy dándome cuenta que en la guía la matriz de consistencia ya está o sea, en la última parte. Tenemos que Sí. hacer tenemos que hacer el punto 3, 4 y 5. No, a ver, ¿no he escuchado bien? No, Este es no el lo. marco conceptual. Luego tienen que agregar la hipótesis, la operacionalización de variables y la matriz de consistencia, nada más. Y la matriz de consistencia es solamente esta primera parte, porque diseño metodológico, población, técnicas todavía no se hace. Revisen el sílabo, en el sílabo está hasta donde tienen que presentarse, ¿ok? Ya, ya, ingeniero, listo, gracias. ¿Ya? Ya, Diseño metodológico, población y muestra todavía, es para la próxima presentación, ¿ya? ya, ya, ingeniero, gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Dudas? Chicos, bien. Entonces, avancen con su trabajo, vayan formulando la hipótesis, vayan operacionalizando las variables, vayan construyendo su matriz de consistencia. El día sábado, el día de mañana o pasado, que se comunique, por favor, el día viernes, en la mañana, que se comunique el coordinador de este grupo. ¿Quién es el coordinador de este grupo? ¿O no hay? ¿Hola? ¿Quién es el coordinador de este grupo? No se encuentra, ingeniero. Pero sí hay. Que se comunique conmigo en la mañana, el día viernes, para enviarle el link. Yo voy a estar el día sábado en una reunión, en una sala Zoom, de 11 a 1. Si te gusta, de repente, consultar algo sobre su avance, sobre su título, sobre su trabajo para la presentación a práctica 2, puede asistir. Bien, voy a estar ahí de 11 a 1. ¿Ya? ¿Quedó claro? Muy bien. Muy bien, chicos, entonces que pasen buenas noches. Ustedes sigan trabajando, avancen con su trabajo. ¿Sí? Ingeniero Carlos, ¿se escucha?